No creo que esté comentando sobre una operación que los estadounidenses decidieron con los israelíes solos. Luego pueden quejarse de que no se les está ayudando en esta operación, que decidieron solos. No es nuestra operación. Mientras el mundo observaba la guerra de Irán, Macron ejecutó silenciosamente una operación histórica. Durante 6 meses, a través de 26 transacciones separadas, Francia liquidó sus últimas 129 toneladas de oro de las bóvedas de Estados Unidos. Lingotes antiguos se vendieron en Nueva York a precios récord, reemplazados por nuevos comprados en el mercado europeo. Sin ruido, sin crisis diplomática, ni siquiera transporte físico. Y como resultado, las 2.437 toneladas de reservas de oro de Francia, hasta el último lingote, están ahora completamente en París por primera vez desde la década de 1920. Pero para comprender el verdadero peso de este movimiento, primero necesitas entender una cosa. Cuando un aliado de la OTAN retira su oro de los Estados Unidos, no solo está moviendo metal, es la declaración más antigua y pesada de que los cimientos de una alianza han sido sacudidos. Macron hizo esto silenciosamente sin que nadie lo notara, a pesar de Trump. Y no es solo Francia, Alemania también se está preparando para esto. En primer lugar, necesitamos entender claramente en qué consiste esta operación, porque lo que sigue tiene el potencial de sacudir todo el equilibrio de poder europeo y global. El oro es la medida de confianza más antigua y tangible entre naciones. Dondequiera que un país guarde su oro, considera que ese país es seguro. Si lo guarda en sus propias bóvedas, significa que confía en su propia fuerza. Si lo guarda en las bóvedas de otro país, significa que cree que su relación con ese país es inquebrantable. Y si retira su oro, esa es la declaración más clara de que la confianza ha terminado. Durante más de un siglo, Francia había mantenido parte de su oro en los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los principales bancos centrales de Europa han confiado su oro a la famosa bóveda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York en Manhattan a cambio de seguridad, liquidez y la garantía estadounidense. Este arreglo no fue cuestionado durante décadas hasta que llegó Charles de Gaulle. Entre 1963 y 1966, de Gaulle retiró una gran parte de las reservas de oro de Francia de los Estados Unidos. En 1966 se retiró de la estructura de mando militar de la OTAN. Washington llamó a esto una traición. París lo llamó soberanía. Exactamente 60 años después, Macron abrió el mismo libro de jugadas, pero jugó una versión mucho más refinada. Pero para entender el movimiento de Macron, primero hay que ver el contexto que lo impulsó, y en el centro de ese contexto está Trump. El segundo mandato de Trump envió ondas de choque a través de Europa. Pero esto no fue una tensión política ordinaria. Fue un punto de inflexión histórico donde se cuestionaron los mismos cimientos de la arquitectura de seguridad transatlántica construida desde la Segunda Guerra Mundial. Al principio, hubo amenazas de aranceles y retórica de guerra comercial, pero rápidamente escaló a un nivel mucho más profundo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, o como Trump prefería llamarlo, el secretario de Guerra, declaró abiertamente que Estados Unidos ya no tenía un interés primordial en la seguridad de Europa. En el infame chat grupal filtrado por The Atlantic, se reveló que Hegseth había expresado su disgusto por los aprovechados europeos. Esto no fue simplemente un arrebato momentáneo. Reflejaba un cambio oficial en la política, como se evidenció en el borrador de la nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono. Y las palabras se convirtieron en acción. El Pentágono comenzó a reducir sistemáticamente la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Se retiraron tropas de Rumania. El portaaviones USS Gerald R. Ford fue redistribuido del Mediterráneo al Caribe. En septiembre de 2025, la revisión de la postura de fuerza global de Hegseth presentó un plan integral para la retirada de tropas de Europa. El Congreso dio la voz de alarma e incluyó una disposición en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 que prohíbe que el número de tropas estadounidenses en Europa caiga por debajo de 76.000. La cifra en sí misma dice mucho. El mero hecho de que se tuviera que establecer tal número indica que el Pentágono había planeado ir mucho más abajo de ese nivel. Sin embargo, el aspecto verdaderamente devastador de la retirada no radica tanto en los números como en las funciones. La base de Ramstein en Alemania no es solo una base aérea, es la sede de EUCOM, que coordina todas las operaciones de la OTAN en Europa. Cada operación militar de Estados Unidos en Europa, cada operación logística y cada esfuerzo de coordinación de inteligencia se gestionan desde este cuartel general.
Mientras tanto, Deveselu en Rumania forma la columna vertebral de la defensa estratégica de Europa, con su sistema de defensa de misiles balísticos Aegis, que sirve como la principal línea de defensa del continente contra las amenazas de misiles balísticos de Irán o Rusia. El debilitamiento o cierre de estas bases socavaría directamente no solo las capacidades de defensa convencional de Europa, sino también sus capacidades de defensa estratégica. Y el redespliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con 3 destructores del Mediterráneo al Caribe, significa efectivamente que el poder naval estadounidense en el Mediterráneo Oriental, específicamente en el triángulo Suez-Chipre-Libia, se ha reducido a cero. Esta región es crítica no solo desde una perspectiva militar, sino también para la seguridad energética. Una parte significativa de las rutas de suministro de gas natural licuado y petróleo de Europa pasa por este triángulo. La región más vulnerable debido a este vacío militar son los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, el eslabón más débil en el flanco oriental de la OTAN. La presencia de Estados Unidos en esta región es numéricamente pequeña, pero tiene un efecto disuasorio significativo. Su retirada podría interpretarse como una invitación abierta a Rusia. Polonia reconoció la amenaza desde el principio y aumentó su gasto en defensa al 4% del PIB, el doble del promedio de la OTAN. Pero es estratégicamente imposible para Polonia asumir la defensa de toda Europa del Este por sí sola. Y Groenlandia, Trump exigió abiertamente Groenlandia del aliado de la OTAN, Dinamarca. Apuntó abiertamente a la integridad territorial de un aliado. Y él dijo, me encantaría, no lo llamé, él me llamó. Es muy proactivo, es un gran tipo, es un tipo que hace tratos, es un tipo que hace acuerdos. Y lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional. Tienen una población muy pequeña. Este fue un paso sin precedentes en la historia de la OTAN. Un Estado miembro fijando su mirada en el territorio de otro Estado miembro. Dinamarca se negó. Trump aumentó la presión. Una onda de choque se extendió por las capitales europeas. Hoy Groenlandia, mañana qué. Y cuando todo esto convergió con la guerra de Irán, se alcanzó el punto de ruptura en Europa. Cuando la coalición Estados Unidos-Israel atacó Irán en febrero de 2026, Francia se negó a abrir su espacio aéreo y bases a la coalición. Italia y España también se mantuvieron al margen. Llamaron a una solución diplomática, un alto el fuego y negociaciones. Trump calificó a sus aliados de cobardes y tigres de papel. Los debates sobre una retirada parcial de la OTAN estallaron en el Parlamento francés, el desafío más claro a la estructura de la alianza desde 1966. Un diplomático europeo resumió la situación de la siguiente manera. La misma película se repite todos los días. La causa cambia, el gasto en defensa, Groenlandia, el estrecho de Hormuz o algo más, pero las amenazas siempre regresan. Este es el contexto en el que debe entenderse el movimiento de oro de Macron. Francia ha observado la tendencia de Estados Unidos de retirarse de Europa, sus planes de reducción de tropas, su reclamación sobre Groenlandia, las divisiones sobre el conflicto con Irán y la erosión de la confianza dentro de la OTAN, y ha decidido trasladar su base financiera fuera del suelo estadounidense. La Operación de Oro no es un movimiento económico aislado. Es uno de los pasos más concretos y medibles hacia la evolución de Europa hacia la autonomía estratégica. La doctrina que Macron ha defendido durante años, que Europa debe gestionar su propia defensa, economía y recursos, ya no es teoría sino práctica. La medida de Francia no surgió de la nada, y el efecto dominó se está sintiendo en múltiples frentes. Primera ola, Alemania. Todavía hay 1.236 toneladas de oro en Nueva York, el 37% de sus reservas totales. Las palabras de Michael Jäger, presidente de la Asociación de Contribuyentes Alemanes, son claras. Trump es impredecible, hará cualquier cosa para ganar dinero. El oro de Alemania ya no está seguro en las bóvedas de la Fed. El Bundesbank intentó retirar 300 toneladas de Nueva York en 2013. Tomó 5 años. Francia completó la transferencia de 129 toneladas en 6 meses sin ningún transporte físico. La pregunta en el público alemán es inevitable. Si Francia puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Pero la situación de Alemania es estructuralmente muy diferente a la de Francia. No es solo una cuestión de escala, es una cuestión de la profundidad de la dependencia. Alemania depende de Ramstein, EUCOM, el paraguas nuclear y el escudo Aegis. Todas estas dependencias están bajo control de Estados Unidos. Francia, por otro lado, posee un disuasivo nuclear independiente.
Se retiró del mando militar de la OTAN en 1966, regresó en 2009, pero siempre ha mantenido un pie afuera. Detrás de la capacidad de Macron para hacer este movimiento se encuentra la independencia estructural de Francia. Alemania no disfruta del mismo lujo. Si Berlín hiciera su parte, la represalia de Washington podría ser mucho más severa. Segunda ola: desdolarización. El movimiento de oro de Francia es parte de una tendencia global más amplia. Los bancos centrales compraron cantidades récord de oro en 2025. China, Rusia, India y Turquía han estado deshaciéndose de bonos del Tesoro de Estados Unidos y acumulando oro durante años. Los países BRICS están estableciendo mecanismos de comercio sin dólares. Hasta ahora, los países no occidentales han liderado esta tendencia. Pero cuando un aliado de la OTAN, la segunda economía más grande de Europa, da un paso concreto en la misma dirección, la desdolarización ya no es solo un proyecto del Este. El mensaje ya no viene de Moscú o Pekín, viene de París. Esto señala una amenaza a largo plazo para el estatus del dólar como moneda de reserva global. Tercera ola: reestructuración militar de Europa. El oro es solo el comienzo. El gasto en defensa de la Unión Europea alcanzó un récord en 2025. Alemania, por sí sola, estableció un fondo especial de defensa de 100.000 millones de euros. Polonia está destinando 4% de su PIB a la defensa, el doble del promedio de la OTAN. La Comisión de la Unión Europea asignó 1.500 millones de euros para el programa de la industria de defensa europea. Francia y el Reino Unido han iniciado un diálogo sobre la disuasión nuclear. Todos estos desarrollos envían el mismo mensaje. Europa ahora apunta a asegurar su seguridad sin depender de los Estados Unidos, y el pilar financiero de este objetivo, la medida más tangible de confianza, es mantener su oro en sus propias bóvedas. 129 toneladas, 26 transacciones, 6 meses, 13.000 millones de euros en ganancias. Y al final, las 2.437 toneladas, hasta la última barra, están en París. De Gaulle lo hizo con fanfarria, Macron lo hizo en silencio. De Gaulle pagó el precio por ello, Macron se benefició de ello. No queda ni un solo lingote de oro francés en la bóveda de la Reserva Federal de Nueva York, pero el oro de Alemania e Italia todavía está allí. Trump está retirando tropas de Europa, cuestionando a la OTAN y apuntando a territorios aliados. Y Europa está respondiendo silenciosamente, aumentando los presupuestos de defensa, construyendo su propia arquitectura de seguridad y ahora trasladando su base financiera fuera del suelo estadounidense. El movimiento del oro es el paso más concreto, medible e irreversible en esta respuesta. A corto plazo, la retórica en las relaciones entre Francia y Estados Unidos se endurecerá, pero no habrá una ruptura práctica. Esta relación siempre ha funcionado así a lo largo de la historia. A largo plazo, sin embargo, la era de Europa confiando su seguridad a Washington está llegando a su fin. Francia fue el primer país en salir por esa puerta, y la historia muestra que el primero en irse nunca es el último en hacerlo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.